Saludos hermanos y hermanas, bienvenidos a Escuela Sabática Profundizada con su servidor, ministro Enoc Martín. Para continuar el estudio profundo, vamos a invitarles a arrodillarnos y orar. Padre que está en los cielos, santificado sea su nombre, pedimos su Santo Espíritu, que Él sea nuestro Maestro y nosotros, sus alumnos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nuestras secciones, en este caso el general, se titulará Consolaos pueblo mío. Y las subdivisiones, que serían los titulares de nuestras secciones para que se entere y esté listo para estas enseñanzas. Isaías 40, los 144,000 con un nuevo comienzo. Isaías 40, aplicación a la iglesia adventista purificada. Isaías 40, los últimos dos Elías. Isaías 40, misión de Isaías y los 144,000. Y para finalizar, Isaías 40, hombres y mujeres motivadores divinos, con un mensaje especial para usted. Que lo disfruten. Hermanos y hermanas, analicemos juntos la sección titulada Isaías 40, los 144,000 con un nuevo comienzo. Esto será genial, maravilloso, impresionante. Entremos de lleno entonces a nuestro análisis. Isaías, el libro completo, contiene 66 capítulos. De Isaías capítulo 1 al 33 tenemos la primera parte. De Isaías 34 al 66 tenemos la última parte. Ahora, tenemos que saber que Isaías 40 está en la última parte. Los capítulos finales incluyen Isaías 40. Ahora, basado en eso, voy a leer lo que dice el Espíritu de Profecía, si desean anotarlo, en manuscrito 151 de Elena G. de White, del año 1899, declara: estos capítulos finales del libro de Isaías debieran ser estudiados diligentemente. Este término último significa cuidadosamente o profundamente. Bien, entonces vamos a estudiar Isaías 40 a nivel profundo. Empecemos con esto. Usted debe de saber que Isaías 40 contiene 31 versículos, desde el 1 al 31, 31 versículos. Ahora, tenemos dos números aquí. Tenemos el 40 y tenemos el 31. El número 40 tiene dos cifras y lo vamos a reducir en una sola cifra. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Bien sencillo. El 40 está el 4 y el 0. Entonces sumemos 4 más 0 igual 4. Ahí, entonces, el 40 lo reducimos a una sola cifra y es el 4. Ahora, el 31 lo vamos a reducir a una sola cifra porque tiene dos cifras. 31, el 3 y el 1. Dos cifras. Reduzcámoslo a una cifra. 3 más 1 igual 4. Si notan, si sumamos los dos resultados, 4 más 4 igual 8. La palabra de Dios nos enseña en el Antiguo y Nuevo Testamento que el número 8 significa un nuevo comienzo. Por mencionarles, fueron 8 personas la que pobló de nuevo el mundo. ¿Se acuerdan? Fue la familia de Noé, 8 personas que repoblaron de nuevo el mundo después del diluvio. Por eso el 8 es un nuevo comienzo. Inclusive en el Nuevo Testamento se nos resalta que el 8 también es un nuevo comienzo. Por mencionarles, cada niño tenía que ser circuncidado al 8º día, en el día número 8 de haber nacido, lo que significa es que iba a iniciar un nuevo comienzo en el pueblo de Dios. Por lo tanto, no queda duda que el número 8 significa un nuevo comienzo. Isaías capítulo 40 nos menciona y nos pronostica un nuevo comienzo para el pueblo de Dios. ¿Cómo yo lo sé? Puede preguntarse usted, ministro Enoc Martín, ¿cómo usted sabe que es un nuevo comienzo para el pueblo de Dios? Le explico. Isaías 40, versículo 2 declara:
Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que el tiempo de su guerra ha terminado, que su pecado está perdonado. Todo aquel que es perdonado tiene un nuevo comienzo. Pero aquí no es una sola persona el que va a realizar un nuevo comienzo, sino que es un pueblo completo. ¿Cómo yo lo sé? Porque Isaías 40, el versículo 1 dice, consolaos, consolaos a mi pueblo, dice vuestro Dios. Dice, mi pueblo. Luego en el versículo 2 dice que su pecado de su pueblo ha sido perdonado. Si ha sido perdonado, significa que no va a volver a pecar. ¿Cómo yo lo sé? Porque otro profeta nos da más información. En este caso, viene a apoyarnos el profeta Sofonías. En el capítulo 3, el versículo 13 declara, el remanente de Israel no cometerá injusticia ni dirá mentira. Me detengo. El no cometer injusticia significa no quebrantar la ley de Dios, significa no pecar. Leo, Sofonías 3, verso 13. El remanente de Israel no cometerá injusticia ni dirá mentira. No está hablando de un personaje, sino está hablando de un remanente de Israel. Es decir, un pueblo completo no va a cometer injusticia, no va a quebrantar la ley, no va a pecar. Un pueblo completo. Nunca en la historia secular y sagrada ha existido un pueblo que no cometa pecado. Sí, dentro del pueblo siempre ha habido uno, dos, tres fieles, como por mencionarles Noé, por mencionarles Abraham, por mencionarles Lot, por mencionarles otros personajes ahí que, como Daniel, que fueron fieles dentro del pueblo pecaminoso. Inclusive Isaías era fiel dentro del pueblo de labios impuros, pero nunca un pueblo completo ha sido sin pecado. Al contrario, siempre ha estado en pecado. Pero Sofonías 3, versículo 13 dice, el remanente de Israel, el pueblo completo, no cometerá injusticia ni dirá mentira, ni en su boca se hallará lengua engañosa. ¿Cómo vamos a identificar a este pueblo, a este remanente de Israel, que no va a cometer pecado y que no hay mentira en su boca, dice, no tiene lengua engañosa? ¿Cómo lo vamos a identificar? Porque vamos a leer lo que dice Apocalipsis, el capítulo 14, el versículo 1, habla del Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000. Entonces, este capítulo está hablando de los 144,000. Apocalipsis 14, el verso 5, hablando de ellos, dice, Apocalipsis 14, el verso 5, y en sus bocas no se halló engaño porque son sin mancha. Entonces, el único pueblo que en su totalidad no va a decir engaño, no va a decir mentira, son los 144,000, los sobrevivientes del juicio de los vivos en la iglesia. ¿Qué significa esto entonces, ministro Enoc Martín? Significa lo siguiente, con la autoridad de la palabra les digo, Isaías capítulo 40 nos pronostica un pueblo que va a ser perdonado su pecado. Lo dice Isaías 40, verso 2. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que el tiempo de su guerra ha terminado, que su pecado está perdonado. Significa entonces que los que van a lograr como pueblo completo que su pecado esté perdonado son los 144,000, porque ellos desde el momento que van a ser perdonados nunca más van a cometer pecado. Nunca se ha visto tal fenómeno divino, pero lo veremos. Y la profecía de Isaías 40 lo pronostica. Verdaderamente, Isaías 40 nos enseña que los 144,000 tendrán un nuevo comienzo a partir que pisen el monte Sión, que describe Apocalipsis 14, versículo 1. Amén. Hermano y hermana, no se puede retirar sin darle antes me gusta a ese botón, porque así lo pide el sistema. Hágalo, no le cuesta nada. También comparta en sus distintas redes sociales. Yo sé que tiene amigos, amigas que les gusta la profecía. Mándeles este video motivacional divino. Estamos seguros. Y también déjenos su opinión en la sección de los comentarios. ¿Qué opina usted sobre el pueblo que no va a cometer pecado? ¿Quiere ser usted uno de ese pueblo? Diga allá en los comentarios, ministro Enoc Martín. Ahí tecléelo. Quiero ser uno de los 144,000 de ese pueblo que no va a cometer pecado. Amén.
Hermanos y hermanas, bienvenidos a esta sección titulada Aplicación a la Iglesia Adventista Purificada. Vamos a desarrollar lo que nos dice Isaías 40. Y debo decirles de una vez que Isaías 40, por lo menos 3 versículos se aplican en el Nuevo Testamento a Juan el Bautista. Anoten, Isaías 40, el versículo 3, se menciona en Mateo 3, versículo 13. Y Isaías 40, versículo 4 y el versículo 5 se aplican en el Nuevo Testamento a Juan el Bautista. Ahora, ya con este contexto, ahora sí podemos decir en síntesis que Isaías 40 tiene una aplicación a la iglesia del tiempo de Juan el Bautista. Pero también, según Isaías 40, el versículo 2 nos va a dar más luz para una aplicación más aplicable a nuestro tiempo. Isaías 40, el verso 2 dice: hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que el tiempo de su guerra ha terminado y que su pecado está perdonado. Debo de aclarar que la mayoría de versiones traduce mal esta sección de este verso. Por lo tanto, corrobore en la versión en inglés que usó Elena de White llamada la King James en inglés. Aquí yo la tengo a mano. Corrobórelo. Ahí en Isaías 40, el verso 2 dice: el tiempo de su guerra ha terminado. Literalmente se utiliza el término guerra. Ahora vamos a comprobar que esta guerra que tenía que enfrentar el pueblo de Dios aún no ha terminado en nuestro tiempo. Por lo tanto, significa que Isaías 40, el versículo 2, cuando dice: hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que el tiempo de su guerra ha terminado, que su pecado está perdonado. Puesto que aún la iglesia, el pueblo de Dios está en guerra, significa que aún no se ha cumplido este versículo 2 de Isaías 40. Está todavía en un futuro cercano. Y puede usted preguntar, y tiene todo el derecho, ministro Enoc Martín, ¿y cómo usted sabe que esta guerra no ha terminado? Por lógica. ¿Acaso usted no ha dicho la frase o el dicho: estoy en la lucha? Si está en la lucha, significa que todavía hay lucha, hay guerra. Pero en el contexto estrictamente bíblico, puedo citar Apocalipsis aquí en la Biblia, en el capítulo 12, el versículo 17 nos menciona a la mujer. Y usted sabe que una mujer en profecía representa a la iglesia. Y también se menciona al dragón. Y el dragón es Satanás, basado en Apocalipsis 12, versículo 9. Por lo tanto, tenemos 2 personajes: el dragón, Satanás, y la mujer, la iglesia. Entonces, Apocalipsis 12, 17 dice que el dragón se iró contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de sus hijos. Ahora observe, la mayoría de versiones en Apocalipsis 12, 17 no dice guerra, pero en la versión que utilizó Ellen G. White, la versión King James en inglés, sí dice guerra. Inclusive la versión Reina Valera Gómez, que siempre se las recomiendo, y aquí la tenemos también para que usted vea que hablamos con autoridad. Reina Valera Gómez 2010 dice lo mismo, guerra. Entonces Apocalipsis 12, 17 habla del dragón que se irá contra la mujer y va a hacer guerra con el resto de sus hijos de la mujer. Por lo tanto, significa que la guerra de Apocalipsis 12 y 17 todavía no ha entrado en activación, por decirlo así. No se ha cumplido. Entonces, si no se ha cumplido la guerra entre el dragón y los hijos de la mujer, significa que esto está en futuro cercano. Si sabemos eso, ahora ya podemos leer muy bien Isaías 40, versículo 2. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que el tiempo de su guerra ha terminado, que su pecado está perdonado. Significa que este versículo aún no se ha cumplido, porque todavía queda una guerra por pelearse en el futuro cercano. Esto implica entonces que, según lo que hemos analizado, Isaías 40 tiene una aplicación directa y final al pueblo de los últimos días de nuestro tiempo. Ahora usted se preguntará, y ministro Enoc Martín, ¿cuál es el último pueblo, la última iglesia
en nuestros días. Para ello, quiero que nos enteremos de lo siguiente, antes de pasar a explicarles esta parte. Isaías 40, el versículo 10 declara así: ahí viene el Señor, el Eterno, con poder, y su brazo gobierna todo. Su recompensa trae con él, y su paga lo precede. Dice así esta versión. Sin embargo, les explico lo siguiente, que en el original, en el hebreo y en la versión King James, en inglés declara así. Isaías 40, verso 10. Ahí viene el Señor. Su salario trae con él, y su obra delante de él. Ahora, noten, dice este verso que el Señor va a venir, pero trae un salario. Ahora, pregunta, ¿cuál es el salario del Señor hacia sus siervos? Bueno, tenemos una respuesta aquí en la Biblia. En Romanos capítulo 6, el verso 23 dice que la paga del pecado es muerte. Es decir, el diablo le paga a sus siervos con la muerte. Pero luego dice Romanos 6, 23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Significa entonces que el sueldo, la recompensa del Señor a sus siervos es vida eterna. Pregunta, si Isaías 40 ya encontró su cumplimiento en el pasado y no tiene una aplicación para nuestro tiempo, pregunto, ¿dónde está el pueblo? Porque está hablando Isaías 40, verso 1, dice, consolaos, consolaos, pueblo mío. Está hablando a un pueblo, no a un individuo. Si esto ya tuvo un cumplimiento en el pasado y nunca más se va a cumplir en nuestro tiempo, entonces pregunto, ¿dónde está el pueblo con el salario? Es decir, ¿dónde está el pueblo completo con vida eterna? No existe. Implica que todavía Isaías 40 está en el futuro. Cuando digo en el futuro, en realidad estoy hablando de nuestro tiempo, porque vivimos, digamos así, en los últimos días, y en los últimos días se pronosticó estos eventos de Isaías 40. ¿Qué dichosos somos? Ok, ahora sí vamos a contestar. Ministro, ya sabemos que Isaías 40 se aplica también para la iglesia de los últimos días en nuestro tiempo. Ahora, ¿qué iglesia específica es? Para ello, le voy a citar que aquí en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, a todo estudiante sensato de la Biblia sabe que están las 7 iglesias y sus descripciones. La primera es Éfeso y la última es la Odisea. No voy a hablar de la primera ni de las demás, solo voy a hablar de la última, la Odisea. Entonces, la Odisea, para si quiere apuntar a Apocalipsis 3:14, dice, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Ahí está la Odisea. La Odisea en griego, he estudiado el griego y si usted lo ha estudiado lo va a entender, y inclusive si no lo ha estudiado lo va a entender con esta explicación. La Odisea tiene 2 partes. La primera, según el Textus Receptus, que es el griego que se utilizó para escribir el Nuevo Testamento, la Odisea 2 partes. La primera es Laos y la segunda es Dikei. Laos significa pueblo, Dikei que predica juicio. Entonces, la Odisea significa pueblo que predica juicio. Entonces, para identificar cuál es la última iglesia que tiene el título de la Odisea, tenemos que saber qué pueblo, qué iglesia ha estado predicando juicio. Y encontramos que el 22 de octubre de 1844, cuando se cumplió Daniel 8:14, la iglesia adventista del séptimo día estaba predicando juicio, que inició un juicio investigador en el cielo. La iglesia adventista predica juicio, es su misión predicar juicio. Por lo tanto, el nombre la Odisea solo se le puede aplicar a la iglesia adventista que ha predicado juicio. Muy bien. Ahora, pero ministro, ¿no hay otra forma de comprobarlo? Claro que sí, hay diversas formas, diversos ángulos. Y yo quiero que usted quede bien claro. Le voy a dar otra evidencia más. Y para ello vamos a leer lo que nos dice aquí, testimonios para la iglesia. ¿Qué les parece? Testimonios para la iglesia. El tomo 3. Vamos a ver si está por aquí. Aquí está. Testimonios para la iglesia. El tomo 3. Hay un capítulo aquí que se llama La iglesia de la Odisea. Apunten. Testimonios para la iglesia, el tomo 3, en la página 279. Dice, el mensaje a la iglesia de la Odisea explica al actual pueblo de Dios. ¡Wow!
Entonces, estos libros son testimonios para la iglesia, pero no cualquier iglesia, sino directos para la iglesia adventista. Por lo tanto, el actual pueblo de Dios es la iglesia adventista del séptimo día. Y dice que el mensaje de la Odisea se aplica al actual pueblo de Dios hoy. En otras palabras, se aplica a la iglesia adventista. Entonces, la Odisea es la séptima, la última en la profecía. Hoy, con un nombre y apellido, iglesia adventista del séptimo día. Es la última iglesia. Entonces, a la última iglesia se le da aquí, según lo que estamos viendo, una aplicación de Isaías 40. ¿Y cómo lo sabemos? Porque esta última iglesia tiene buenas noticias, va a ser purificada. Es la última iglesia con trigo y cizaña. Y la buena noticia es que se va a quitar la cizaña y va a quedar el puro trigo. ¿Y cómo lo sé? Apunten por favor, Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, página 75 dice: pero los días de la purificación de la iglesia se aproximan velozmente. Dios se propone tener un pueblo puro y leal. Entonces, la iglesia que va a ser purificada es la iglesia adventista. Es buena noticia. Testimonios para la iglesia, el tomo 1, en la página 98 declara: no digamos, detén tu mano, Dios, la iglesia debe ser purificada y eso sucederá. ¿Ven? Le guste o le disguste, la iglesia va a ser limpia, gloria a Dios. Pero usted me está preguntando, ministro Nockmar, ¿y cómo va a ser purificada la iglesia? El mismo libro da una respuesta. Testimonios para la iglesia, el tomo 1, página 175, declara: y vi que el Señor le estaba sacando filo a su espada en el cielo para cegarlos. Ojalá que toda persona que profesa activamente su creencia pudiese comprender la obra de limpieza que Dios está por realizar entre su pueblo profeso. ¡Wow! ¿Cómo vio Elena de White a Jesús afilando su espada? ¿Para qué? Para cortar a los que profesan ser su pueblo. A la cizaña, a los pecadores no arrepentidos, a ellos los va a cortar, dice la inspiración. Eso se llama purificación. Así va a ser. Ahora dirá alguno, ministro, ¿y dónde está eso en la Biblia? ¡Wow! Esto sobra la evidencia. Lea en su tiempo libre Ezequiel 9 del 1 al 11. Solo son 11 versículos con gran detalle del juicio de los vivos, cómo van a ser cortados los pecadores dentro del pueblo de Dios. Pero si quiere resumir todo lo que dice Ezequiel 9, en un solo versículo se lo voy a dar. Amós 9:10. ¿Apuntó? Amós 9, versículo 10. Dice: a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. No dice el mundo, de mi pueblo. ¿Ven cómo el espíritu de profecía y la Biblia van de la mano, dicen la misma verdad? La iglesia adventista del séptimo día, basada en Isaías 40, que se tiene una aplicación para ella, va a ser purificada, va a triunfar. Hermano y hermana, gracias por llegar hasta aquí. Dele fuertemente me gusta a ese botón para llegar a más personas, que otros hermanos se enteren que nuestra iglesia amada adventista va a ser limpiada, purificada y va a triunfar. ¿Quiere que triunfen otros con la iglesia? Comparta este video. Y por favor, déjenos su comentario en la sección de abajo. Ministro, yo no sabía, nunca me había imaginado que Isaías 40 se aplica también para la iglesia adventista. Hoy escriba ahí abajo. Gracias. Hermanos y hermanas, bienvenidos a la sección titulada Isaías 40, los últimos dos Elías. Lo que vamos a estar resaltando tanto aquí en esta sección es último y último, porque vivimos en los últimos días donde usted está presente hoy. Muy vital lo que vamos a analizar. Isaías 40, el versículo 3, se aplica a Juan el Bautista. ¿Cómo lo sé? Porque Mateo capítulo 3, versículo 3, habla de Juan el Bautista con su aplicación allí a él. Y también Isaías 40, el versículo 4, se aplica en el Nuevo Testamento a Juan el Bautista y se menciona Lucas 3, 5 como evidencia. Isaías 40, el versículo 5, se aplica a Juan el Bautista y se menciona en Lucas capítulo 3, el versículo 6. Por lo tanto, hasta aquí podemos definir que Isaías 40 tiene una aplicación para Juan el Bautista. Ahora, tengo que mostrarles lo siguiente, que también la Biblia nos menciona a Juan el Bautista con el espíritu y el poder de Elías. Por lo tanto,
Juan el Bautista se conecta con Elías, que usted conoce y que estudió en la Biblia, que fue trasladado al cielo. Por lo tanto, vamos a ir numerando al primer Elías, al segundo y al tercero con una aplicación final, resaltando el término último. Perfecto. Ok. El primer Elías. Primera de Reyes, capítulo 17, el verso 1, nos menciona al Elías tisbita. Ese Elías fue el que fue trasladado al tercer cielo en un carro de fuego. Ya usted lo conoce. Ese es el número 1. El original, por decirlo así, el tipo. Ahora tenemos el Elías número 2. Ahora, ¿cómo que el número 2? Veamos qué dicen las Escrituras. En el Nuevo Testamento, aquí en la Biblia, nos declara. En Lucas, capítulo 1, en el verso 3, habla de Juan. Y sabemos que es Juan el Bautista. Pero Lucas, capítulo 1, el verso 17, nos da esta frase. Con el espíritu y el poder de Elías. Observamos entonces que Juan el Bautista tenía que aparecer con el espíritu y el poder de Elías. Lo que significa es que estuvo el primer Elías, el que fue trasladado al cielo, y ahora aparece en el rollo de la historia, aparece Juan el Bautista con ese mismo espíritu, y él se convierte en el segundo Elías. Ahora, él trabajó con el pueblo, claro que sí, específicamente con el pueblo de Dios. Ahora, tenemos que saber que Juan el Bautista no fue el primer profeta de la iglesia judía. De hecho, fue el último profeta. Subraye, último. Y le voy a dar la evidencia. Apunte por favor aquí en la Biblia, en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 11, versículo 13 declara: todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. A ver, entonces, ¿qué significa esto? ¿Significa que después de Juan no hubieron profetas? No significa eso. Significa que Juan el Bautista fue el último profeta para la iglesia judía. Y eso está bien claro. Y con Cristo vino una nueva era, una nueva etapa, en este caso el Nuevo Testamento. Pero sí, debe tener consciente usted en su mente que Juan el Bautista fue el último profeta para la iglesia judía. Y no entendieron. Terrible, pero él fue el último. Ahora vamos a ir a el tercer Elías. Después de Juan el Bautista tenía que aparecer un personaje más, con las mismas características, por decirlo así, con el espíritu y el poder de Elías. Ahora, tenemos que leer que otro profeta se suma, y en este caso es el profeta Malaquías. Y tiene que resaltar esto en su mente. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Miren, el último. Y voy a citar Malaquías capítulo 4, que es el último capítulo de Malaquías. Y voy a citar el versículo 5, que habla del último profeta. ¡Wow! Sintetizando. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. El capítulo 4, el último capítulo de Malaquías. El versículo 5 contiene la información del último profeta para la última iglesia de los últimos días. ¡Wow! Se resaltó lo que queríamos según el propósito divino, que entendamos que esto se aplica a nuestro tiempo. Ok, yo creo que estamos bien claros ahora. Vamos a explicarles a detalle. Malaquías 4, el verso 5 declara: mirad, yo os envío al profeta Elías antes que venga el grande y terrible día del Señor. Una promesa profética de enviar a un personaje, a un hombre, que se le da el título de profeta y el título de Elías. En este caso, el tercer Elías, que tenía que aparecer antes del día grande y terrible. Les digo, el día grande y terrible todavía no ha ocurrido. Significa que en este tiempo estamos en el tiempo de la aparición del tercer Elías. Ya Elías llegó con un mensaje, el mensaje del día grande y terrible del Señor. Este último profeta es para la última iglesia. Ahora dirán ustedes: ministro, ¿y cuál es la última iglesia? Le voy a ayudar. El último libro del Nuevo Testamento es el Apocalipsis, que significa revelación. Ahora, observen este detalle.
Apocalipsis nos menciona en el capítulo 2, en el capítulo 3, a las 7 iglesias. La primera llamada Éfeso y la última Laodicea. Laodicea significa en el griego pueblo que predica juicio. Y la iglesia adventista es la que ha estado predicando juicio. Por lo tanto, Laodicea, desde el ángulo del griego textus receptus, Laodicea representa a la iglesia adventista, porque predica juicio desde 1844. En adelante ha estado predicando juicio. Pero tenemos evidencia extra. Tenemos testimonios para la iglesia. El tomo 3, en la página 279 declara: la iglesia de Laodicea. El mensaje a la iglesia de Laodicea es una denuncia sorprendente y se aplica al actual pueblo de Dios. ¿Quién es el actual pueblo de Dios? Escríbalo en los comentarios. Ministro Enoc Martín, el actual pueblo de Dios es la iglesia adventista del séptimo día. Por lo tanto, ¿quién es la Odisea de hoy? La iglesia adventista del séptimo día. Ahora, ministro, ¿por qué Dios tenía que enviar al último profeta de Malaquías 4:5 a la última iglesia, a la iglesia adventista? ¿Por qué? Aquí está la razón. Usted debe de saber que tristemente la iglesia Laodicea está triplemente engañada. No lo digo yo, está escrito, lo voy a leer. Testimonios para la iglesia, el tomo 3, en la página 279 declara: el mensaje del testigo fiel encuentra al pueblo de Dios sumido en un triste engaño. Número 1, ahí está la primera mención de engaño. 1, triste engaño. Luego tenemos en la página 281 del mismo libro: el mensaje del testigo fiel revela el hecho de que nuestro pueblo está sumido en un terrible engaño. Esta es la segunda mención de que el pueblo está engañado. Dice un terrible engaño. Si notamos entonces, el pueblo está en un terrible engaño. Pero ahí no acaba todo. En el mismo libro, Testimonios para la Iglesia, el tomo 3, en la página 287 declara: debe despertar a su pueblo de su seguridad y de su engaño peligroso. Esto es sorprendente. Tenemos, número 1, triste engaño. Número 2, terrible engaño. Número 3, peligroso engaño. Así que no me venga con el cuento que digan: ministro, usted quiere engañar a la iglesia. ¿Cómo voy a engañar a la iglesia si la iglesia ya está engañada? Lo que estoy tratando es, con la autoridad de la Biblia y del espíritu de profecía, que la iglesia no esté engañada, sino que reciba este último mensaje de este último profeta para la última iglesia. Un mensaje de reprensión, de regaño, de advertencia, de reforma, de motivación divina. Porque dice Isaías 41, consolaos, consolaos, pueblo mío. A los fieles Dios les dice, consolaos. Y a los infieles, esperen el día terrible. Es la advertencia. Ministro Enoc Martín, ya entendí que Isaías 40, versículo 3, versículo 4 y 5 se aplica y tiene su aplicación con Juan el Bautista. Ya aprendí que Juan el Bautista fue el segundo Elías y el último profeta, el último Elías, el tercer Elías. Y que es para la última iglesia, la iglesia adventista. Y porque la iglesia está engañada y necesita este mensaje para que salga de ese terrible engaño. Y que acepte la verdad dentro de la iglesia. Ok, ya entendimos eso. Ministro, ¿y dónde Elena de White escribió sobre que tenía que venir alguien más con un mensaje poderoso en los últimos días? Aquí le va. Testimonios para los ministros. En la página 475, yo utilizo la versión antigua de este libro. Si usted tuviera la versión nueva o moderna, le voy a dar también la página. Voy a dar la cita primero, la versión antigua. Testimonios para los ministros. Página 475. 475, versión antigua. Versión nueva, si usted lo tiene, está en la página 487. Una vez más, versión nueva, testimonios para ministros, página 487. Pero yo voy a leer la versión antigua, página 475, y dice así: que el cielo nos guíe. La profecía debe cumplirse, dice Elena de White.
significa que en el tiempo de Elena de White no se había cumplido. Se tenía que cumplir. Preguntamos, ¿qué profecía no se había cumplido en el tiempo de Elena de White? Leo. La profecía debe cumplirse. El Señor dice, he aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Alguien debe de venir con el espíritu y el poder de Elías, y cuando él aparezca, los hombres posiblemente dirán, eres demasiado piadoso, no interpretas las escrituras de la debida manera. Déjame decirte cómo tienes que predicar tu mensaje. Muchos puntos que hay que analizar aquí en este texto. La profecía no se había cumplido en el tiempo de Elena de White, y ella dice que se tenía que cumplir. Y cita qué profecía, Malaquías 4:5, que tenía que venir el profeta Elías antes del día grande y terrible. Luego ella da detalles y dice, alguien. No dice muchos tienen que venir, no, es alguien. Alguien está en singular. Los que tenemos poquita educación o mucha educación vamos a entender. Cuando dice alguien es una persona. No son muchas, es una persona. Alguien debe de venir con el espíritu y el poder de Elías. Significa que no tenía que venir a acariciar al pueblo, sino que tenía que traer un mensaje duro, severo, tanto como una vara de corrección. Entonces, el Elías de nuestro tiempo, alguien, una persona. Ahora sigue la hermana White diciendo, en la versión en inglés dice, y cuando él aparezca. Miren, no mucha educación, no mucha información de tantos datos ahí. Sencillo. Y cuando él aparezca. Si es él, no es ella. Tampoco ellos. Es él. Él es en singular y masculino. ¿Qué significa esto, ministro Don Martín? Significa que el profeta de Malaquías 4:5 no es una mujer. Es un hombre. Es un hombre porque dice, y cuando él aparezca. Y les digo como ministro del evangelio que el Elías de Malaquías 4:5 ya apareció. Ya tenemos el mensaje de Biblia y espíritu de profecía como una vara de corrección para el pueblo. Y usted que me sigue durante años ha estado escuchando el mensaje de Elías, porque es Biblia y espíritu de profecía. Ahora, la cita que ya leímos también nos dice, y cuando él aparezca, los hombres posiblemente dirán, eres demasiado piadoso. No interpretas las escrituras de la debida manera. Déjame decirte cómo tienes que dar tu mensaje. Entonces, el profeta Elías no es un profeta de sueños, de visiones, o que diga, el Señor me dijo, anoche soñé. Tuve esta visión. No es un profeta de esa categoría. Es un profeta interpretativo. Lo que significa que es un profeta que viene a interpretar los puntos y profecías más difíciles de la Biblia. Lo viene a interpretar. Es un profeta intérprete, no de sueños y visiones. Si usted ve a un hombre que dice, hoy, el Señor me dio una visión anoche, mentira. Porque el Elías de hoy es un profeta intérprete, no de visiones a la actualidad. No estamos diciendo que Dios no haya utilizado profetas en el pasado con visiones, con sueños. Sí los usó, pero el profeta Elías de nuestro tiempo, como Juan el Bautista, no tuvo sueños, no tuvo visiones. Fue un intérprete de la Biblia, nada más. El profeta de nuestro tiempo, el tercer Elías, no es de sueños ni visiones. Así que un punto para ver al engañador hoy que se dice que es Elías y tiene sueños y tiene visiones es un falso. Porque el verdadero Elías solo viene a interpretar las escrituras de la debida manera. Los puntos más difíciles hoy los tenemos bien sencillos, con cuadros proféticos, con Biblia y espíritu de profecía. Y nos hemos deleitado en este poderoso mensaje durante años. Si usted lo ha disfrutado juntamente conmigo, escriba en los comentarios, ministro Don Martín. Es cierto, durante años hemos disfrutado este poderoso mensaje de Elías a través de sus videos con Biblia y espíritu de profecía. Escriba ahí en la sección de abajo. Me llamó un hermano un día y me dijo, hermano, yo lo escucho desde hace años. Desde el 2011 lo estoy escuchando y apareció hasta el 2020. ¿Qué pasó? 2011 al 2020, ¿cuántos años faltarían ahí? 9, ¿no? Después de 9 años apareció. Hermano, lo he estado... Sí, porque ¿por qué apareció 9 años después? Muchos de ustedes también me vienen escuchando durante años, 10, 15, 20 años.
Y hasta ahora pueden aparecer. Escriban en los comentarios, ministro Enojo Martín. Sí es cierto, durante 15, 10, 5, un año, un mes, un día, yo lo he estado escuchando. Y sé que usted predica un mensaje poderoso de Biblia y Espíritu de Profecía. Usted predica el mensaje de Elías. Ojo, el mensaje de Elías, que es Biblia y Espíritu de Profecía. Sencillamente yo soy un ayudante para que llegue este mensaje a usted. Hermano, dele fuertemente me gusta a ese botón. Hermana, usted también, dele fuertemente me gusta a ese botón, que es bien fácil para llegar a más hermanos. Y también, por favor, comparta en sus distintas redes sociales. Y déjenos su comentario en la sección de abajo, que es muy importante. Ministro, estoy seguro que ya llegó el mensaje de Elías. Escriba ahí abajo. Gracias. Hermanos y hermanas, bienvenidos a la sección titulada Isaías 40, la misión de Isaías y los 144,000. Vamos a ver que hay una fusión perfecta en este análisis. Isaías 40, el versículo 6 dice, una voz dijo, da voces. Yo pregunté, ¿qué tengo que decir a voces? Cuando dice yo pregunté, ese yo es el profeta Isaías. Entonces está involucrado el profeta Isaías, el profeta del Evangelio. Debemos de saber que cuando Isaías fue llamado a la comisión, porque aquí se le está dando una orden, da voces. Y él pregunta, ¿y qué tengo que dar voces? Luego se le instruye qué tenía que decir. Ahora, es interesante que usted pueda notar lo que él tenía que decir. Isaías 40, el verso 6 dice que toda hierba, que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. Sencillo, que la carne es como la hierba, que todo hombre, que todo humano es como la hierba, así se le está comparando. Ese era el mensaje sencillo que tenía que decir. Pero profundicemos. Isaías 40, el versículo 7 dice, ciertamente la gente es como la hierba. Nuevamente se refuerza el mismo mensaje, que el hombre, la carne, el ser humano, es como la hierba, hoy está y mañana no está. Así de insignificantes somos. Isaías 40, versículo 8 dice, la hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Lo que encontramos aquí en estos versos que ya dimos lectura es un conflicto entre, oído esto, entre la carne, el hombre, que es como la hierba, y la palabra de Dios. Ojo, el hombre también tiene palabra, porque el hombre habla. Como el hombre habla, entonces hay otros que escuchan la palabra del hombre. Pero también aquí Isaías 40, el versículo 8 nos menciona también de la palabra de nuestro Dios. Entonces es un conflicto entre, si usted escucha la palabra del hombre, llámese a través de un título como pastor, ministro, evangelista, grande, famoso, palabra de hombre y palabra de Dios. ¿Cuál va a elegir usted? ¿Lo que está escrito o lo que los demás dicen? Lo que está escrito, la palabra de Dios. Entonces es un conflicto entre la palabra del hombre y la palabra de Dios. Solo que nos está mostrando Isaías que el hombre realmente es tan vago, tan sencillo como una flor. Y que no podemos confiar en el hombre, sino que debemos confiar en la palabra de Dios. Ok. Dicho esto, voy a leerles una cita del Espíritu de Profecía. Consejos sobre la obra de la escuela sabática. En la versión antigua está en la página 30 y 31. En la versión nueva está en la página 32. Y leeré, dice, si llega un mensaje que no entienden, empeñense en escuchar las razones que el mensajero expone, comparando texto con texto para que pueda saber si lo apoya o no la palabra de Dios. Pero ¿qué está haciendo el pueblo hoy? El pueblo dice, ¿y qué predicó el hermano? Predicó este tema de los 144,000. ¿Qué predicó el hermano? Predicó el tema del juicio de los vivos registrado en Ezequiel 9. Y preguntan, ¿y quién lo sostiene? ¿Quién lo apoya? ¿Quién lo apoya? ¿Lo apoya Bullón? ¿Lo apoya Esteban Bor?
lo apoya Doc Batchelor, lo apoya Ted Wilson, el presidente de la Conferencia General, lo apoya a este hermano, lo apoya uno de estos grandes. Algunos se preguntan así, por no decir la mayoría se preguntan así, ¿quién lo apoya? No es quién me apoya, sino es si me apoya o no la palabra de Dios, no si me apoya un hombre, porque el hombre es como la hierba. Yo prefiero la palabra de Dios que la palabra de los personajes que ya mencioné. Ese es el conflicto. No, es que eso no lo enseñan los pastores, eso no lo enseña la iglesia. ¿Y qué importa que no lo enseñe la iglesia y no lo enseñen los pastores? Lo que importa es si está en la palabra de Dios. Por eso dice, para que puedan saber si lo apoya o no la palabra de Dios. Ahí está claro. Entonces usted tiene que decidir, ahora con este mensaje poderoso del juicio de los vivos que está acercándose en la iglesia, leas Ezequiel 9, van a venir 5 ángeles destructores con espadas, uno sellando esta hora. Eso es verdad presente, van a quedar sobrevivientes 144,000. Eso lo apoya la Biblia, lo apoya la palabra de Dios, aunque no lo apoyen los demás pastores, que además salen sobrando porque son como la hierba. Dice aquí la Biblia, yo solo estoy leyendo. Ok, ahora dicho eso, ahora vamos a hacer una comparación entre el llamado, porque este era el mensaje que tenía que dar Isaías, que el hombre es como la hierba y que la palabra de Dios no es como la hierba, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Ese era el mensaje y la misión de Isaías, y ese va a ser el mensaje también de los 144,000, un mensaje de confiar en la palabra escrita, en la verdad presente y no en la palabra del hombre. Ahora vamos a hacer una comparación entre la misión de Isaías, y para ello le voy a citar un capítulo entero de uno de los libros de la profetisa Elena de White, Profetas y Reyes, el capítulo 25, el llamamiento de Isaías. Desde la página 225, apunte, desde la página 225 hasta la página 230. Repito, Profetas y Reyes, capítulo 25, el llamamiento de Isaías, desde la página 225 hasta la página 230. Ahí, ¿qué va a encontrar? Va a encontrar que en este capítulo se menciona 6 veces el término misión con el profeta Isaías. Usted va a ver qué perfección es esto. Ok. Considere que el detalle completo, Isaías capítulo 40, el versículo 6 dice, una voz dijo, da voces, yo pregunté. Ese yo de Isaías 46 es Isaías el profeta. Pero el llamamiento de Isaías como misionero está en Isaías 6. Ojo, Isaías 6, el llamamiento de Isaías como misionero. Pero aquí, ojo, Isaías 40, versículo 6, dice, una voz dijo, da voces, yo pregunté. Ese yo pregunté es Isaías. Es decir, en Isaías 40, versículo 6, aparece Isaías otra vez como con una misión. ¡Qué perfección! Isaías 6, Isaías capítulo 6, el llamamiento misionero de Isaías. Isaías 40, versículo 6, nuevamente se le da una misión a Isaías, que diga que el hombre es como la hierba y la palabra de Dios permanece para siempre. Confíen en Dios y no en la palabra de hombre. Esa era la misión. Pero ahora aquí en este capítulo que ya mencioné de la página a tal página, se menciona 6 veces el término misión en relación a Isaías. Dice, número 1, fue llamado a la misión profética. Ahí está. Número 2, debía denunciar descorazonado a su misión. Debía renunciar descorazonado a su misión y abandonar a Judá en su idolatría. Ahí está el segundo término de misión. Vamos al número 3. Se vería por completo incapaz de cumplir la misión. Vamos 3. Número 4. Y hacerle idóneo para su gran misión. Van 4. Número 5. Su misión no iba a ser completamente infructuosa. Ya van 5. Ahora vamos al número 6. Durante el cumplimiento de su larga y ardua misión,
recordó siempre esta visión. Wow, y ahí terminó el capítulo. ¿Cuántas veces en Profetas y Reyes, capítulo 25, el llamamiento de Isaías, se menciona la palabra misión de Isaías? 6 veces. En el capítulo 6 de Isaías está el llamamiento misionero de Isaías. Y en Isaías 40, versículo 6, se le da una nueva misión. En el 6, 40, verso 6. Ahora, esto no puede ser casualidad, esto es perfección. Ahora, en conexión a la misión de los 144,000, usted puede leer Apocalipsis 7:4, 144,000, Apocalipsis 14:1, 144,000. Ahí están los textos de la Biblia hablando de este poderoso grupo de los sobrevivientes del juicio de los vivos, 144,000 sellados fieles adventistas del séptimo día. Pero tenemos también un comentario inspirado en Primeros Escritos, el capítulo, si quiere apúntelo, Primeros Escritos, el capítulo, mi primera visión, desde la página 13 a la página 19, declara así. Vamos a ver cuántas veces en la primera visión la hermana White menciona los 144,000. Dice, los 144,000 santos vivientes, ahí va el uno, la primera mención. Número 2, los 144,000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. Número 3 declara así, los 144,000 exclamaron aleluya. Número 4, en el mar de vidrio los 144,000 formaban un cuadro perfecto. Número 5, únicamente los 144,000 entran en este lugar. Y número 6, vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los 144,000. ¡Wow! En este capítulo, en la primera visión, se registró 6 veces el número 144,000. ¿Por qué? Porque Isaías, en el capítulo 6, hace Dios el llamado misionero a Isaías. Isaías 40, versículo 6, le da una misión a Isaías. Y la primera visión de los 144,000 se da una mención de 6 veces el número 144,000. ¿Qué significa todo esto? Que como Isaías fue misionero, también los 144,000 van a ser misioneros con el mismo mensaje de que el hombre es hierba, es vano. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Hoy en adelante usted la va a pensar 2 veces. O va a seguir a los grandes y famosos hombres, o va a seguir lo que está escrito. Yo me voy por un escrito está. Escriba en los comentarios, hermano y hermana. Ministro Enoch Martín, estoy totalmente convencido que este es el mensaje de Dios y no me voy por los grandes hombres, sino me voy por la palabra escrita que permanece para siempre. Y también denos fuertemente me gusta ese botón para llegar a más personas y que muchos se enteren que la palabra de Dios permanece para siempre. Dele me gusta y comparta en sus distintas redes sociales y juntos vamos a hacer obra misionera y de seguro nos vamos a ver, ya saben dónde, en la cumbre del Monte Sión, entre los 144,000. Apocalipsis 14:1. Gracias. Hermanos y hermanas, bienvenidos a la sección bíblica titulada Isaías 40, hombres y mujeres, motivadores divinos. Isaías 40, el versículo 1, motiva al pueblo, por eso es motivación divina. Dios directamente utilizando a hombres y a mujeres, motivando al pueblo, a los fieles. Isaías 40, verso 1 dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Si notamos entonces que hay una orden de consolar al pueblo. La pregunta es, ¿quiénes van a consolar al pueblo? Para ello, tenemos que ver primero cuándo se aplica esta profecía, este pronóstico de aliento. Para ello, voy a citarles lo que nos dice Profetas y Reyes, la página 533. Declara así. Muchos fueron los mensajes de consuelo dados a la iglesia por los profetas antiguos. Consolaos, consolaos, pueblo mío. Isaías 41.
Entonces está aplicando la sierva del Señor Isaías 41 al pueblo de hoy. Aquí dice ella a la iglesia. ¡Wow! Esto es sorprendente. Entonces, los contritos de corazón, los que están gimiendo y clamando, están dentro del pueblo y necesitan aliento, ánimo, hermano y hermana. Ok, ahora vamos a leer Isaías 40, versículo 2, declara: hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que el tiempo de su lucha ha terminado, que su pecado está perdonado. ¡Wow! Entonces, el mensaje para el pueblo de hoy es que el tiempo de su lucha ha terminado. Por lo menos se les motiva para que sepan que ese tiempo está a punto de entrar, de la lucha final llegar. Les voy a leer una cita más del Espíritu de Profecía en esta ocasión. El libro La maravillosa gracia de Dios, esto está en inglés, en la página 372. Declara así: habiendo terminado la lucha, los redimidos entrarán, note que entrarán futuro. Los redimidos entrarán en posesión de la tierra prometida. Amén. Estas visiones de gloria futura, cuyas escenas fueron descritas por la mano de Dios, deben ser apreciadas por su iglesia hoy. Interesante, Isaías 40, el versículo 2, se pronostica que la lucha, la guerra entre el bien y el mal va a llegar a su fin. Y todavía la hermana White lo pone en futuro. Entonces, esto no se ha cumplido, está por cumplirse. Y hoy el pueblo lo debe de saber y se tiene que llenar de ánimo. Dicho eso, ahora vamos a ver quiénes son los mensajeros, los motivadores divinos hacia los contritos de corazón, los tristes dentro del pueblo de Dios. Para ello, leamos Isaías 40, el versículo 9, pero no lo voy a leer de las versiones tradicionales, digámoslo así, como la Reina Valera 1990, 1995 o 1909, no. Voy a ir a una versión que está muy apegada al original, al hebreo. Esta verdad solamente se va a detectar desde el hebreo con una buena traducción, y gracias a Dios tenemos una traducción del hebreo al español correctamente, por lo menos Isaías 40, versículo 9. Lo voy a leer aquí. Apunten por favor para que luego busquen esta versión. La Biblia de las Américas. Así se llama esta versión. Repito otra vez porque es muy importante. La Biblia de las Américas. Voy a leer. Isaías 40, versículo 9 declara: súbete a un alto monte, oh Sión, portador de buenas nuevas. Me detengo ahí. Aquí dice portador. Un portador es un hombre, es masculino. Ahora sigo leyendo. Isaías 40, versículo 9, la segunda parte. Levántate con fuerza tu voz. Levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas. Levanta, no temas. Di a las ciudades de Judá, aquí está vuestro Dios. Ojo, en el hebreo sí se dan las diferencias entre masculino y femenino. En español, en las mayorías de versiones, no da la diferencia, solo dice levanta tu voz, portador de noticias o de buenas noticias, etc. Pero no hace una diferencia entre lo que es masculino y femenino en el mismo versículo. Pero en el hebreo sí se entiende, y por eso la Biblia de las Américas dice portador y dice portadora. Lo que significa es que este mensaje de consolaos, consolaos, pueblo mío, va a ser llevado tanto por portador, hombre, y portadora, mujer. Es decir, Dios quiere utilizar y está utilizando hoy por hoy, en este caso, portador. Yo soy un portador de buenas nuevas. Soy hombre. Pero también Dios está utilizando a portadora, a mujer, llevando el mismo mensaje para la iglesia. ¡Qué interesante! Entonces Dios no excluye entre sus siervos a las mujeres ni a los hombres. Entonces debe de
tenerse esta versión, por lo menos corregirlo ahí en su propia Biblia. Isaías 49, leámoslo completo. Súbete a un alto monte, oh Sión, portador, hombre, usted, varón, oh Sión, portador de buenas nuevas, levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portadora, mujer, hermana, usted, portadora de buenas nuevas. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, aquí está vuestro Dios. Ahí está. Entonces hay portador y hay portadora. Hay hombre, hay mujer llevando este mensaje al pueblo. Ahora, ¿por qué digo que este mensaje debe ser al pueblo, a la iglesia? Porque Isaías 40, el versículo 9, la última parte dice, di a las ciudades de Judá, aquí está vuestro Dios. Si observamos entonces que es un mensaje que debe llevar el hombre y la mujer, no al mundo, sino dice, di a las ciudades de Judá. Judá nunca en la Biblia representa al mundo. Judá nunca en la Biblia representa a los impíos o a los paganos. Judá en la Biblia solamente puede representar y representó a un pueblo, y es el pueblo de Dios. Por lo tanto, Isaías 40, versículo 9, cuando dice, súbete a un alto monte, oh Sión, portador de buenas nuevas, levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas, levanta, no temas, di a las ciudades de Judá, el pueblo de Dios, aquí está vuestro Dios. Entonces, es un mensaje de los mismos miembros de la iglesia, porque son de Sión y de Jerusalén, términos que se aplican solo a la iglesia. Entonces, ellos tienen que decir un mensaje al propio pueblo de Dios. A ver, ¿está raro? Sí, está raro. ¿Saben por qué? Porque en el mismo pueblo hay dos clases de personas. Unos, según Mateo 13, verso 30, verso 39, verso 49, hay trigo y cizaña. Entonces, dentro de la iglesia, unos están representados por trigo y otros por cizaña. Entonces, dentro de la iglesia, Dios está invitando a los fieles a que den ese mensaje en la misma iglesia. Y los que tienen que dar el mensaje, lo tienen que propagar en las ciudades de Judá, que traducido es, o su significado es, en el pueblo de Dios. La iglesia adventista del séptimo día. Ahora, ¿por qué se tiene que dar un mensaje al propio pueblo de Dios? Porque Isaías, miren cómo dice, el propio Isaías, en otro capítulo, Isaías capítulo 2, verso 12 dice, oído, Isaías 3, versículo 12, pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Isaías, que ya leímos, que pronostica pecadores en Sión, estos corruptos, también se les da más información sobre ellos en Isaías capítulo 9. El versículo 16 dice, porque los dirigentes de este pueblo son engañadores y por eso sus dirigidos se pierden. ¡Wow! Entonces, según las profecías del profeta Isaías, el pueblo de Dios está engañado, tenemos que entenderlo. Y como está engañado, es necesario que tanto hombres y mujeres laicos, hombres y mujeres, tienen que dar un mensaje a la iglesia para que no sigan el engaño. Tenemos que permanecer en la iglesia, sí, pero no con el engaño, sino con la verdad. Biblia y espíritu de profecía. ¿Y qué verdad, ministro? Que se acerca un juicio de los vivos. Y el pueblo no lo sabe. Entonces, tenemos que hoy enterarnos de todos estos detalles. Ya entendimos cuál es la razón por la cual Dios utilizará y está utilizando a hombres y a mujeres llevando un mensaje a las ciudades de Judá, a la iglesia. Porque hay pecadores en nuestro medio, porque hay cizaña, porque hay infiltrados, y por eso tenemos que levantar la voz, hombres y mujeres, juntos, laicos, llevando un mensaje para la iglesia. Ok, ahora, Isaías, el capítulo 40, el versículo 10 habla
Ahí viene el Señor. Habla de una venida del Señor a la iglesia. Ahora la pregunta es, ¿a qué? Sigo leyendo. Isaías 40, verso 10. Ahí viene el Señor, el Eterno, con poder, y su brazo gobierna todo. Su recompensa trae con él. La última parte está mal traducida, así que voy a hacer mención a la versión King James en inglés que utilizó Elena de White. Ahí sí lo corrige bien y lo traduce bien. Isaías 40, el versículo 10, la última parte debe de decir así: y su obra delante de él. Entonces, Isaías 40, versículo 10, está hablando de una venida del Señor, de una venida de Cristo. Como Él trae una recompensa, y dice la última parte, y su obra delante de Él, significa que cuando el Señor viene en Isaías 40, versículo 10, cuando dice, ahí viene el Señor y su salario con Él, o su recompensa con Él, esa venida no es en la segunda venida, no es después de los 1000 años, no, porque estas venidas, tanto en la segunda venida como después del milenio, ya es fuera de tiempo de gracia. Ya la obra para ese entonces se acabó. Ya el que es santo, santifíquese todavía. Pero es interesante que Isaías 40, el versículo 10, está hablando de un tiempo en que el Señor va a venir y va a traer su recompensa. Y la última parte de Isaías 40, el verso 10 dice, y su obra delante de él. Lo que significa es que cuando el Señor viene en Isaías 40, versículo 10, todavía la obra misionera de él aún no se ha concluido. Estaría por concluirse, por terminarse todavía. Eso implica entonces que esta venida ocurre en tiempo de gracia. Ahora, ministro Enoch Martín, esto nunca nos lo han enseñado en la iglesia, ni se lo van a enseñar desde los púlpitos. Muy difícil que se lo van a enseñar. Esos grandes hombres, muy difícil que se lo van a predicar. Por eso hoy está llegando a través de mis labios. Isaías 59, versículo 20, da más información de esta venida. Apunte, Isaías 40, el versículo 10, dice: el Señor viene con su salario, y finalmente dice, su obra delante de él. Significa que su trabajo, su obra misionera todavía se realizaría o estaría por concluir. Significa que sería en tiempo de gracia. Unido este versículo con Isaías 59, 20, declara: el Redentor, el Señor, vendrá a Sión. Vendrá es una venida. El Redentor es Cristo. Entonces Cristo vendrá ¿a dónde? A Sión. ¿Y quién es Sión? Isaías 51, 16 dice: Sión, pueblo mío eres tú. Entonces, esto es bien fácil. Isaías 59, versículo 20, la frase, el Redentor vendrá a Sión, significa, Cristo vendrá a la iglesia. ¿Qué iglesia? La iglesia adventista del séptimo día. Ministro, ¿eso está en la Biblia? Sí, está en la Biblia. Solo hay que creerlo. Usted no tiene que preguntarse, ¿lo enseña tal pastor? ¿Lo enseña la iglesia? No se pregunte eso. Pregunte, ¿está en la Biblia? Y sí está en la Biblia. Por lo tanto, créanlo. Yo lo creo. Cristo va a venir a purificar la iglesia. Y cuando Él venga a purificar la iglesia, todavía va a realizar una obra misionera en el mundo para traer una gran multitud, la de Apocalipsis 7:9, que nadie va a poder contar. Ahora, leámoslo completo y ahora sí lo vamos a entender. Isaías 40, versículo 10 dice: ahí viene el Señor, el Eterno, con poder, y su brazo gobierna todo. Su recompensa trae con él, y su obra delante de él. Entonces, cuando Cristo venga a purificar la iglesia y queden solo los sobrevivientes, los 144,000 de Apocalipsis 7:4, cuando queden ellos, entonces su obra quedará delante. Significa que se va a realizar una última obra misionera en todo el mundo y se traerá una gran multitud, la de Apocalipsis 7:9. Poderoso, poderoso. Ahora, Isaías 40, el versículo 11 declara: como pastor apacentará su rebaño, con su brazo levantará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las que
amamantan. Entonces, aquí tenemos dos grupos. Lo vamos a clasificar así. El primer grupo está representado por el brazo del Señor. El segundo grupo está representado por los corderos. ¿Ok? Ahora explico. Isaías 40, el versículo 11. ¿Quién es el brazo del Señor? Para ello les invito a que vayamos a Isaías 51, el versículo 9. Vean esta maravillosa comparación que vamos a hacer. Isaías 51, 9 declara: despierta, despierta, vístete de fortaleza, oh brazo del Señor. ¿Quién tiene que despertar aquí? El brazo del Señor. Ok, ahora vamos a ver qué representa el brazo del Señor. Isaías 51, el versículo 16. Dice, ahí, Sión, pueblo mío eres tú. Isaías 51, versículo 17. Apunte, Isaías 51, verso 17. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén. Voy a explicarle brevemente. Isaías 51, el versículo 9. El que tiene que despertar ahí es el brazo del Señor. En Isaías 51, versículo 17, el que tiene que despertar es Jerusalén. Pero, ¿quién es el brazo del Señor? ¿Quién es Jerusalén? Aquí va. Isaías 52, versículo 1 nos va a ayudar. Isaías 52, 1 dice, despierta, despierta, Sión. Entonces, en Isaías 51, tiene que despertar el brazo del Señor. Despierta, 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 brazo del Señor. En Isaías 51 el que tiene que despertar es Jerusalén. En Isaías 52:1 el que tiene que despertar es Sión. Significa que el brazo del Señor, Jerusalén y Sión son lo mismo porque tienen que despertar. Si descubrimos quién es Sión, vamos a saber quién es el brazo del Señor y quién es Jerusalén. Isaías 51:16 dice, Sión, pueblo mío, eres tú. Entonces, ¿quién es el brazo? Cuando dice despierta, despierta, oh brazo del Señor, es la iglesia, es el pueblo. Entonces, si sabemos que el brazo del Señor es el pueblo, ahora sí vamos a entender Isaías 40, el versículo 11. Como pastor apacentará su rebaño, con su brazo levantará los corderos y en su seno los llevará. Entonces dijimos que hay dos clases de personas aquí en Isaías 40, versículo 11. Número 1, los que están representados por el brazo del Señor. Y ya dijimos que el brazo del Señor es la iglesia. Para esta instancia, a este nivel de la profecía, el brazo del Señor sí es la iglesia, pero purificada. Pero ahora, ¿quiénes son los representados por los corderos? Hagamos una diferencia. Hasta aquí ya sabemos que el brazo del Señor es la iglesia purificada, los 144,000. Y los 144,000 en asunto de espiritualidad son maduros, son adultos. Pero los corderos, un cordero es joven. Y como es corderos en plural, entonces significa un montón de gente nueva, con una experiencia espiritual nueva. Por eso son corderos. Entonces, solo puede haber el segundo grupo que la Biblia nos enseña, Apocalipsis 7:4, 144,000, ya maduros, adultos. Pero Apocalipsis 7, versículo 9 dice, una gran multitud de toda nación, tribu, lengua y pueblo que va a ser convertida. Estos son nuevos. Por lo tanto, los corderos en Isaías 40, versículo 11, representa a la gran multitud que nadie va a poder contar. ¿Quiénes los van a llevar? El brazo del Señor, los 144,000. ¿A dónde los van a llevar? Vamos a leer otra vez. Isaías 40, versículo 11. Como pastor apacentará su rebaño, con su brazo, los 144,000, levantará los corderos a la gran multitud y en su seno los llevará. ¿A dónde los va a llevar? Entonces va a haber un lugar donde se van a reunir, donde van a estar los 144,000 y ellos llevarán a la gran multitud a un lugar. ¿A dónde? El propio Isaías en el capítulo 4, el versículo 5 nos da el lugar. Oído. Isaías 4:5. El Señor creará sobre la morada del monte de Sión y sobre los que se reúnen una nube de día y de noche dice,
llameante resplandor de fuego, porque sobre toda gloria habrá un pabellón. ¿A dónde los va a reunir? Dice, en el monte Sión. Apocalipsis 14:1 dice, y vi al Cordero sobre el monte Sión y con ellos 144,000. Y Apocalipsis 7:9, después de hablar de los 144,000, Apocalipsis 7:9 dice, después vi una gran multitud que nadie podía contar, de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por lo tanto, el lugar de reunión será el monte Sión, y solo existe un monte Sión en la tierra. Y es en el Medio Oriente, en la tierra santa, en la tierra prometida. Así lo enseña la Biblia, así lo creo yo, así lo enseño, escrito está. Entonces, Isaías 40, el versículo 11. Como pastor apacentará su rebaño. Con su brazo, los 144,000, levantará a los corderos, la gran multitud, y en su seno los llevará. ¿A dónde? Al monte Sión. Allí en ese lugar será protegido. Allí no caerán las plagas, las últimas 7 plagas. Ahora concluimos con este poderoso mensaje. Isaías 40, el versículo 31, declara así. Pero los que esperan en el Señor, los 144,000, tendrán nuevas fuerzas, levantarán el vuelo como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa es la promesa. Hermano, si usted cree estas profecías, dele fuertemente me gusta a ese botón. Para llegar a más personas, así lo pide el sistema, así lo hacemos. Dele fuertemente me gusta a ese botón. Y también compártalo en sus distintas redes sociales y déjenos su comentario en la sección de abajo. Díganos, ministro, wow, estamos sorprendidos por las profecías de Isaías 40. El brazo del Señor, los 144,000. Los corderos, la gran multitud. El lugar de reunión, el monte Sión. ¡Wow! Apocalipsis 14:1 lo confirma. Gracias, hasta la próxima. Hermanos y hermanas, gracias por llegar hasta aquí. La agencia misionera, con sede en Guatemala, les proporciona 3 cursos intensivos con el objetivo de que usted se prepare para los últimos días y juntos podamos dar el fuerte pregón. El primer curso totalmente gratis es el Testimonio de Jesús, que consta de 22 lecciones 100% bíblicas. Temas como los 144,000, el juicio de los vivos reflejado en Ezequiel 9, la serie de las resurrecciones. ¿Sabía usted que hay una resurrección especial de adventistas del séptimo día? Con pura Biblia comprobamos estos temas, también como los siguientes: el reino premilenario, muy pocos lo conocen, el tema del tercer Elías, el tema del don profético, etc. Son 22 lecciones, 22 temas para que usted se prepare con pura Biblia. Y el segundo curso se titula Daniel, el perfecto arte profético, donde su servidor, ministro Enoch Martín, explico capítulo por capítulo del libro profético de Daniel, que consta de 12 capítulos. Nivel avanzado, donde utilizamos lo que es la Biblia y el espíritu de profecía para su entrenamiento. Al final del curso tenemos un regalo maravilloso de todas las gráficas proféticas. Y el tercer curso se llama Apocalipsis, el perfecto arte profético, donde explico capítulo por capítulo del último libro donde se encuentran y terminan todos los libros de las Santas Escrituras. Acá, nivel avanzado con Biblia y espíritu de profecía, le explicamos temas como los 7 sellos, las 7 trompetas, etcétera, etcétera. Yo sé que usted quedará maravillado con todo este entrenamiento. ¿Cómo lo puede solicitar? A través de vía WhatsApp a nuestro número personal, ministro Enoch Martín, el signo más 502 42 29 77 86. ¿Tiene algún costo los libros? No, son absolutamente gratis para usted. Llámenos y solicite su curso, y así sucesivamente usted lo estará recibiendo. Identifíquese por favor y con mucho gusto se lo enviaremos. Gracias.